Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al día número 16 de nuestros 21 días de oración matutina especial. Hoy es el día lunes 17 de noviembre y vamos a ver la palabra de Dios con el tema Una iglesia centrada en la familia. Y el título de la palabra de hoy es La familia es nuestro ministerio principal. Antes de ver la palabra de Dios, vamos a cantar esta alabanza juntos. Es la canción El Espíritu de Dios está en este lugar. Cantemos todos juntos. Cantemos al Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. ¿Está aquí para consolar? Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. ¿No me sabes muévete? Muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. Muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, vamos a ver la palabra de Dios. Vamos a ver la palabra de Dios y para repasar brevemente lo que hemos visto en estos últimos días, en estas últimas 2 semanas, una iglesia centrada en la palabra de Dios, en Jesucristo, en el Evangelio, en la oración, en las misiones y empezamos el día de ayer viendo el tema de la familia, una iglesia centrada en la familia. Ayer, hermanos, les hice una pregunta. El día domingo, durante el culto, les hice una pregunta. A ver si se acuerdan. Les pregunté cuál es más importante, la familia o la iglesia. ¿Cuál es más importante, la familia o la iglesia? Y muchos se quedaron así como que, ¿será que el pastor nos está poniendo una trampa? Si yo digo que es la familia, entonces pues va a decir, ¿y tú no valoras a la iglesia? Y si yo digo que la iglesia, pues tampoco creo que esa sea la respuesta correcta. ¿Cuál será? Y yo les dije, hermanos,
que quizás no les puedo decir cuál es más importante, pero sí les puedo decir con 100% de certeza cuál de las dos cosas vino primero, la familia o la iglesia. La respuesta es la familia, porque Dios creó a la familia en el Antiguo Testamento y Dios estableció la iglesia en el Nuevo Testamento. La iglesia, hermanos, es una familia espiritual compuesta por familias terrenales, familias biológicas. Y por eso, para tener una iglesia sana, tenemos que tener familias sanas. La familia es tan, pero tan importante. Ahora, no vamos a idolatrar a nuestras familias, pero tenemos que entender que realmente debemos de priorizar lo que es nuestra familia. Yo creo que este ejemplo ya lo compartí con ustedes varias veces, pero antes cuando yo servía como pastor de jóvenes, hace muchos años, hace casi como 15, 16, 17 años, estaba sirviendo como pastor de jóvenes en una iglesia. El pastor principal, el pastor titular de esa iglesia, ya tenía muchísimos años sirviendo como el pastor principal. De hecho, a él lo nombraron como el pastor principal a los 28 años de edad, hermanos. ¿Pueden creer eso? A los 28 años de edad. Muy joven. Y él sirvió casi 40 años como pastor principal de la iglesia. Fue un hombre que sirvió al Señor fielmente, amó a su iglesia, fue un hombre un ejemplar, un hombre de fe. Pero me acuerdo que una vez el pastor, nos reunimos con todos los pastores y creo que estábamos almorzando en un lugar. Y él dijo, ¿saben qué? Quiero que aprendan de mí, de mi ejemplo. No solamente las cosas que por la gracia de Dios he hecho más o menos bien, pero también de las cosas que yo hice mal, para que no repitan los mismos errores. Luego él compartió que, aunque quizá él fue tal vez un buen pastor, que no fue un buen padre. Él nos contó una vez que él estaba en la iglesia y una de sus dos hijas, la hija menor, se acercó, pero él no la vio a ella. Ella se acercó a él y lo estaba llamando. Digo, papá, papá, papá. Y aún así el pastor no le hacía caso, no se daba la vuelta para mirar a su hija. Y no sé si no podía tal vez reconocer la voz de su hija, no sé, había mucha bulla, algo así. Pero en fin, no le puso atención a su hija. ¡Papá! Y no miraba a su hija. Entonces ella desesperada, en vez de decir papá, dijo, ¡pastor! Ahí es cuando él se dio la vuelta para mirarla. Y luego su hija le dijo al pastor, ¿eso es todo lo que eres para mí? ¿Pastor? O sea, ¿tú no eres mi papá? ¿Solamente eres mi pastor? Y hermanos, la verdad yo respeto a los pastores que realmente han servido de una forma muy entregada y sacrificial al Señor. Pero creo que con esto podemos aprender una lección, ¿sí? Y uno de los libros escritos por el pastor Tim Keller es este libro, Dioses Falsos. Y vean cómo dice el subtítulo. Las huecas promesas del dinero, el sexo y el poder. Yo creo que podríamos agregarle también aquí el éxito y la única esperanza verdadera. Y en este libro, el pastor Tim Keller dice lo siguiente. Dice, y yo ya se lo he comentado a ustedes, hermanos, pero él dice que las cosas buenas se convierten en cosas malas cuando se convierten en cosas últimas, o es decir, cosas más importantes que Dios. Las cosas buenas se convierten en cosas malas cuando las amamos más que a Dios. El ministerio pastoral, hermanos, es algo bueno, es algo noble. Servir como pastor de una iglesia, hermanos, es algo noble. Pero nosotros podemos convertir una cosa buena como el servicio pastoral en una cosa mala si amamos el servicio pastoral, el ministerio pastoral, más que a Dios mismo. Así que, hermanos, vamos a ver la palabra. La palabra de hoy viene de 1 Timoteo 3, versículos 1 al 5. Disculpa, aquí dice 4 al 5, pero vamos a ver desde el versículo 1 al 5 y luego el versículo 12. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5 y luego el capítulo 12. Y
Dice la palabra, vamos a empezar en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí el obispado es ser anciano de una iglesia, servir como un anciano de la iglesia. Y dice la palabra, si alguno anhela obispado, si uno quiere servir como un anciano en la iglesia, buena obra desea. Servir al Señor, sea como anciano, como diácono, diaconisa, es algo noble, es algo hermoso. Pero hermanos, podemos convertir algo bueno como el ministerio pastoral, como servir al Señor, como un buen trabajo, como el éxito, en un ídolo. Tenemos que tener mucho cuidado en no convertir estas cosas buenas en ídolos. Luego sigue en el versículo 2, dice la palabra de Dios así. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Okay, si uno quiere servir como obispo, como anciano, como diácono, estos son los requisitos. Estas son las condiciones que se deben de cumplir. Es necesario que el obispo sea irreprensible, o sea, intachable, que nadie lo pueda culpar y cargar de nada. Tiene que ser una persona sin mancha, irreprensible. ¿Y cuál es, hermanos, la primera cualidad que encontramos aquí? Marido de una sola mujer. O sea, es algo que tiene que ver con la familia. ¿Cómo es este hombre dentro del hogar, en su familia? Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Esto es uno de los requisitos de los ancianos específicamente, que tenga el don de la enseñanza. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Y luego dice en el versículo 4, hermanos, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces empieza con algo que habla de la familia. Tiene que ser un buen esposo a su mujer y tiene que ser un buen padre a sus hijos. Tiene que tener el respeto de sus hijos. Sus hijos deben de estar sujetos a él, no porque sea un hombre machista con autoridad, sino porque es un hombre ejemplar y sus hijos quieren someterse a su papá porque lo aman, porque lo respetan, ¿sí? Y luego saltamos al versículo 12. Ya en el versículo 12 se habla de los requisitos de los diáconos. En los versículos del 1 al 7 se habla de los requisitos del anciano. El versículo 12 habla de los requisitos del diácono. Y vean aquí, hermanos, que son los mismos en cuanto a los requisitos que tienen que ver con la familia dentro del hogar. Dice en el versículo 12, los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Amén. Así que vemos en el pasaje de hermanos que un anciano o una diaconisa, un diácono, debe de ser antes de hacer. Lo que ellos son, su carácter, es más importante que lo que ellos hacen. Como dice la palabra en el versículo 2, tienen que ser irreprensibles. No es tan importante si trabajan bien o no. Lo que es importante es lo que son, su carácter, su integridad como personas. Y hermanos, la mejor manera de saber cómo es una persona, cómo son dentro de sus corazones, dice aquí que la manera de saber con certeza cómo son es viendo sus familias. Es un hombre que ama a su esposa con un amor exclusivo, entregado, sacrificial, como el amor de Cristo Jesús, un amor incondicional. Enseña bien a sus hijos y los tiene en sujeción. Es un padre ejemplar, un esposo ejemplar. Hermanos, saben que ahorita que estoy sirviendo ahora como el pastor de la iglesia coreana, que es una carga bastante pesada, para serles muy franco, muy honesto, lo que me preocupa no es tanto el estrés del ministerio, tampoco es el hecho de que no pueda hablar bien el coreano, porque sí, no lo hablo bien. Eso sí me estresa un poco, pero no es lo principal.
ni son los retos y los desafíos del ministerio pastoral o la soledad que siente un siervo líder. Estas cosas sí me preocupan, pero la cosa que más me preocupa, hermano, si pudiera escoger una cosa, nada más, que me preocupa, que yo temo, es saber balancear bien entre mi vida familiar y las responsabilidades del ministerio pastoral. Yo no quiero caer en esa trampa de idolatrar el ministerio pastoral. Algo que es bueno se puede convertir en algo malo si se convierte en un ídolo, en algo que amo más que a Dios o que sirvo más que a Dios. Hermanos, yo como su pastor, el pastor de la iglesia hispana en Antioquía y como pastor de la iglesia coreana, si yo quiero ser un guía espiritual, un siervo líder que le sirve correctamente, honestamente, yo necesito tener rendición de cuentas transparentemente con ustedes. Necesito que ustedes me hablen, que me digan honestamente si estoy mal en este punto específicamente. Si yo amo al ministerio pastoral más que a mi propia familia, ya en ese instante yo no estoy cumpliendo con los requisitos de un pastor, de un diácono, de un anciano. Me estoy descalificando automáticamente. Si yo defino mi identidad como persona y mi dignidad como un hombre, no en Cristo Jesús y quién soy en Él, sino en el éxito ministerial, entonces yo no cumplo con las condiciones para servir como pastor. Yo no cumplo con las condiciones, con los requisitos. Deberían de descalificarme como pastor. Si ustedes ven que yo estoy sacrificando a mis hijos o a mi familia para alcanzar el supuesto éxito, ustedes tienen que ser los primeros en corregirme amorosamente y hacerme ver que estoy mal. Hermano, si yo logré ser un pastor de 100 puntos, pero como padre soy un papá de 0 puntos, de nada sirve todo lo demás. Y saben qué, hermanos, es muy fácil justificarse a uno mismo, creer que uno realmente está sirviendo a Dios, dado los sacrificios que uno está haciendo. Pero hermanos, si uno llega a ese punto donde dice, pues la verdad, para poder servir a Dios correctamente, debo de sacrificar a mi familia. Parece ser, hermanos, un servicio tan entregado y sacrificial y noble para el Señor, pero realmente es desobediencia. Estamos desobedeciendo a Dios y a su palabra. Y hermanos, no es mi opinión personal. Encuentro un fundamento bíblico para respaldar lo que yo estoy diciendo. Dice la palabra en Marcos 7, versículos 9 al 13. Y Jesús también se topó con algunos religiosos que para desobedecer el mandamiento de Dios establecían su propia justicia o sus propias leyes y reglamentos, su tradición humana. Dice la palabra así empezando en el versículo 9. Dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces encontramos en la ley de Moisés que debemos de respetar, de honrar, de servir a nuestros padres en su edad avanzada. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte,
y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Está diciendo, ustedes dicen que están sirviendo a Dios. Esta ofrenda es apartada para Dios, así que no lo puedo dar a mis padres. Si tú crees que al servir a Dios necesitas quitarle algo a tus padres o no cumplir con tus responsabilidades como hijo o como padre dentro de tu familia, si tú crees que sacrificar a tu familia, a tus padres o a tus hijos para poder servir a Dios es algo noble, estás equivocado. Tú estás invalidando la palabra de Dios. Tú estás cancelando o negando los mandamientos buenos y perfectos que Dios nos ha dado para cumplir su tradición. Hermanos, yo estoy compartiendo esta palabra con ustedes porque yo realmente como pastor, como hemos visto en estas últimas semanas, realmente quiero establecer nuestra iglesia de una forma bíblica, basada en la palabra de Dios, no en mi opinión personal, no en nuestra sabiduría humana. Yo quiero realmente hacer las cosas como Dios manda. Quiero establecer un ministerio pastoral bíblico que es sostenible a largo plazo. Un ministerio pastoral sano que le agrada a Dios y que hace las cosas como Dios manda. Igual cuando nosotros llegamos a establecer siervos líderes dentro de la iglesia, hermanos, no lo vamos a hacer por conveniencia o por necesidad. No vamos a hacer las cosas como a nosotros nos conviene, sino que debemos hacer las cosas bíblicamente, así como Dios nos manda en su palabra. Hermanos, nuestra familia es nuestro ministerio principal. Más que ser un buen diácono, un buen anciano, más que ser un buen trabajador en el trabajo, lo principal, hermanos, es ser buenos padres, buenas madres, asegurarnos de que nuestras familias estén bien, sanas, establecidas sobre la palabra de Dios, que estemos haciendo las cosas como Dios manda, no como a nosotros nos parece o como a nosotros nos conviene. Es que oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios, realmente quiero priorizar a mi familia, a mis hijos, mi tiempo con ellos. Quiero esforzarme más intencionalmente para enseñarles de ti, oh Dios, de tu palabra. Quiero compartir el evangelio con ellos. Quiero platicar con ellos. Quiero escucharles cuáles son sus peticiones, sus preocupaciones. Quiero ser un padre más presente e activo en la vida de mis hijos. Queremos, hermanos, de esa manera para empezar el día de hoy. Ayúdame, oh Señor, a enfocarme en mi ministerio principal, que es mi familia. Amar bien a mi esposa, servir bien a mis hijos. Que esa sea mi mayor preocupación, que esa sea mi prioridad en todo. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De
Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Y todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Oh, y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Hoy sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Amén. Dios es fiel. Que el Señor les bendiga a todos. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde te
existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener. Cuando me miras así, ya no hay nada que decir. Eres todo para mí. Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Llévame allá donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo